right. So first of all, thank you very much for the opportunity to talk today and to be a part of this meeting. There's lots and lots of interesting talks that are going to be done over the next couple of days. So I'd like to share some of my thoughts, sort of a nutritional perspective on sustainability. And I'm somewhat of a skeptic on a lot of these things, so hopefully I won't offend anybody. But just to talk a little bit about background of where we are. So I'm a youngster. I was born in 1961, so back about 3 million people in the world when I was born. The world has doubled in terms of population in my lifetime, and hopefully it doesn't double again in my daughter's lifetime or my kid's lifetime. But we have projections about the population continuing to increase and hopefully stabilizing and then possibly decreasing. But one of our problems right now is that we have a growing population that we must feed. All the people in the world do have a right to be proper nutrition. It's not just the fact that our population is growing that's putting pressure on our food production systems, but also as societies, we want to raise up the standard of living of people. And so this graph here on the right-hand side shows income for different groups and their intake of protein. Same thing happens with energy. And so as a poor person gains more money, they're going to buy better and more food. And so it's not simply the fact that our population is growing, it's also the fact that the standard of living of hopefully everybody in the world is also increasing. So both of those factors push us towards a need for a lot more food available everywhere in the world. And, I don't take the view that any one technology, any one group is going to solve this problem. We need high quality food sources that are both safe and sustainable for the entire population. And that means that all sectors of agriculture have to expand. All sectors have to improve their efficiency. It's not just one sector. We're going to talk mostly about aquaculture, but aquaculture cannot grow unless we expand row crops, for example, if we don't have the animal proteins that are byproducts for us. So everybody has to step up to the plate. Everybody has to expand. Now, in putting this presentation together, I had an opportunity to look at a lot of different literature, which was kind of fun. Quite often I'm stuck in my office doing paperwork and I don't get to dig in the literature. But there was a nice paper that was published some time ago. It's a little bit dated, but I thought it had a nice presentation of pulling everything together into some very, distinct, very easy to follow steps that we can do to improve world production of food, which is not by any means a simple problem. It's a very complex problem. But if you look at their primary take-home messages, so to speak, and so I've kind of outlined a few of them that I thought would be of interest. Of course, we need to reduce growth in the demand of food and agriculture products. So number one, we need to slow our population growth so that we don't have the demands, all right? But we need to reduce food losses. There's a lot of food that's simply wasted. Now, I think that's kind of interesting because my view of agriculture is we use a lot of byproducts. We call them byproducts, but they're really originally were waste products from something. And we choose to use them in agriculture because they're lower cost. And we are very much about sustainability, using resources as best we can. So that's something we naturally do. And of course, a lot of people can shift to healthier diets. That will help reduce the demands for food. So myself, I eat way too much. I'm an American. I'm overweight. I have too high energy intake. So population can shift to a healthier diet, and that will save some food. One thing that I don't necessarily agree with, avoid the competition of bioenergy for food, crop, and land use. Well, bioenergy is using these crops because there's an excess of production. And so it's,
a lot of people think that just because something is a waste product, that it can go to food, and that's not true. Anybody who has a byproduct or product, the first choice to sell it is to human consumption, because that's the most money you're going to make. If it goes into agriculture, it's being used because it's going to a lower value product to be used up. So I'm not quite in agreement with, as I said, everything. But I think there's a lot of things, for example, reduction of population. Our fertility rates are going down. We need to not continue to grow as fast as we are. There's things that we can do in terms of expanding agriculture production without increasing the land. So we can look at livestock and pasture productivity. So right now, ag is doing a lot of work to increase productivity of pastures so that pasture land doesn't have to be improved. There's crop breeding programs. If you look at the US, in my lifetime, and show you some data later on, that expansion of agriculture hasn't occurred. In my lifetime, agriculture in the United States has been the same footprint, or actually a slightly smaller footprint, yet we've continued to increase production. How we use soil, water management. There's lots of things that we can do to try and improve performance. Now, skipping through a little later on in this article, one of the things that they point out is increase of fish supply as one of the primary ways to help feed the world in the future. We're in aquaculture, so that's a great thing. That's what we want to talk about. But they made some very interesting points. I think I have no problem using fisheries byproducts in aquaculture feeds. They're a great nutrition source. Now, you can take the spin however you would like to. Fish in, fish out, right? People complain about that. But the reality is, when we're dealing with a well-managed fishery, and that's what I'm talking about. I'm not talking about overexploitation. I'm talking about well managing our fisheries. We're producing about 6 million metric tons of fisheries byproducts for use in different resources, right? If you were to take that away, so if we said, well, let's stop fishing for whatever reason, well, they did a quick calculation. We need 5 million hectares of agriculture land to replace those fisheries products. So, fisheries products are a component of solving the world's food problem. Now, we need to convert the overfished fisheries to well-managed fisheries. We need to stop things that don't make sense. But capture fisheries are actually part of the equation. And of course, aquaculture is the only way to grow it. So we need to improve aquaculture from an environmental standpoint, from an economic standpoint, but it is part of that equation that we need to solve the world's hunger. Now, a big part of this, and what people talk about quite a bit, is greenhouse gases reduction, and agriculture is one of the bigger producers of greenhouse gases, and aquaculture, in my book, is part of agriculture. So we're part of that problem. And if you look at one of the big targets of the industry is cows, because basically they have a rumen, and that rumen potentially produces a lot of methane and a lot of CO2. And so there's a lot of work that's going on looking at how to reduce the production from cows. Now, a lot of people would say, well, let's just reduce or get rid of rumen-based animal production. And to me, that doesn't make sense, because they're using a very low value nutrient source, grass. You're not going to feed grass to anything else. And usually that agricultural land that is used for grazing cows is quite often not good for other agricultural purposes. So to me, having rumens around is actually a good thing. But yes, we can improve them. There's manure management. And what I find interesting, the literature talks a lot about manure management for agriculture, but they don't talk about it for humans, because remember, the human population also has manure management issues that we have to deal with. But there's ways to reduce emissions. And one of the reasons that people are looking at the rumen, cows,
is because that's a fairly large source and it's a point source. People can point at it and say, this is something we want to do. But there's lots of interesting, suggestions in this manuscript in terms of where we might want to go. For example, rice management and the varieties. The rice paddies produce a lot of methane because of the water. Now, again, water and soil, degradation of things, and you get methane production. The same thing actually happens in aquaculture. So remember, in some of our pond-based systems, ese tipo de terreno produce mucho metano. Y también algunos sistemas acuícolas producen algo de metano, así que se pueden ver muchas alternativas. Consumo de proteína animal, que es otra de las fuentes de la situación. Una cosa que podríamos hacer es reducir el consumo animal. En realidad, hay suficiente soya en el mundo como para que el mundo entero pasara a una dieta basada puramente en soya. La verdad, a mí no me gustaría pasar el resto de mi vida comiendo soya, nada más. Pero vaya, de que se podría, se podría. Sí se puede cambiar un poco la fuente proteica que la gente utiliza, ¿no? Y los pescados, los peces son una de las formas que se puede aprovechar o producir proteína eficientemente, más sustentablemente. Estas emisiones de gases de invernadero, según la fuente de alimento. Entonces, bovinos y lácteos, es decir, carne de bovino y lácteos, producen esa cantidad de metano y CO2. Manure management. Por eso es que la gente quiere hacer esto más eficiente. Chocolate. No crea que haya un requerimiento para el chocolate, ¿no? O café. No hay requerimiento, pero estos son grandes productores de dióxido de carbono o anhídrido carbónico. ¿Queremos deshacernos de esto o queremos mejorar esto? Acuacultura y piscicultura son bastante bajos y son bastante eficientes en términos de producción de proteína de alta calidad. La acuacultura tiene mucho sentido en términos de emisiones de metano o de CO2. Ahora, no hay una enorme cantidad de datos en cuanto a acuacultura. Sí la hay para otras especies, pero bueno, estos son algunos números en cuanto a producción de CO2. Es variable según diversas circunstancias, pero aquí tenemos algunas especies, como el salmón, muy eficiente en términos de producción. Es tal vez el sistema más eficiente que tenemos ahorita en términos de calidad de proteína, tipo de tecnología, tipo de conversión de alimentos y demás. Y luego, el camarón, con mucho más alta huella de carbono, porque está basado en estanques y por lo tanto no tan eficiente. Y hay muchas eficiencias que en camarón podríamos aplicar y mejorar esto. La conversión de alimentos sería esto. Tilapia es bastante bueno. Y los mejillones y moluscos bivalvos bien podrían ser una fuente de alimento natural y prácticamente no tener huella de carbono. Las emisiones mucho dependen del tamaño de la instalación y también, desde luego, el nivel de eficiencia con el que operen. Los sistemas grandes tienden a ser más eficientes que las pequeñas, pero hay un movimiento, un empuje para bajar la emisión de dióxido de carbono en operaciones pequeñas. Una de las ventajas de la industria avícola, sí hay diferencias de manejo y administración, pero es
un sistema de producción mucho más uniforme que la acuicultura. Es decir, si vemos el CO2 o el análisis de ciclo de vida, la avicultura es mucho más blanda, pues, como emisora. Y luego hay también la situación del transporte, que mencionaremos más adelante. Hay muchos aspectos, especies, tecnologías que afectan nuestra huella ambiental en la acuicultura. Y esto no tenemos que ir desplazando hacia qué tiene más sentido. Creo entonces que está claro que deberíamos formar parte de la solución de fuentes de proteínas y debemos de seguir haciendo crecer la acuacultura. Ahorita suministramos como el 20% de la proteína animal, cosa que está muy bien, es magra, es saludable, etcétera, es muy bueno. Si queremos crecer, tenemos la solución para hacerla crecer, nada más hacerlo con cuidado. Uno de los problemas potenciales es el hecho de que el alimento marino se envía por todo el mundo. Entonces podemos decir, desde el punto de vista de la producción de CO2 o huella ambiental, a lo mejor no habría que hacer esto. Pero pues ni modo, la realidad es que es una mercancía de alto valor. Luego es una industria muy grande en términos de valor agregado total. Y muchos de los países que exportan alimentos extraídos del mar dependen de eso en cuanto a empleos, en cuanto a y empleo para muchísima gente y balanza de pago. Si detenemos el comercio internacional en alimentos de origen marino, no creo que acabaríamos teniendo un balance positivo, ¿no? Así, no es sencillito el decir no hay que moverlo tanto, pero si vemos la producción de CO2 en esto, habría que ver, por ejemplo, el salmón atlántico en los Estados Unidos generó una huella de carbono como de 7 contra la de Noruega, con enormes recursos y que tienen una huella de 3.3. Pero si luego le agregamos el transporte a esto, que no hablamos de producto congelado, de manera que se transporta de manera eficiente, sino de fresco, que se manda por aire al punto de consumo. Así que por aire, pues vamos a tener una huella de carbono mayor que otras formas de transporte. Y luego, puede haber algún sesgo en el análisis que hicieron, pero el RAS resultó ser un sistema mejor. Así que puede ser que pasemos algunos de estos sistemas más cerca del mercado de consumo, simplemente para disminuir la huella de carbono. No sé si realmente vaya a suceder, pero es una posible solución y hay que tener cuidado con nuestros análisis. En términos generales, si vemos la acuicultura, es muy sostenible, tiene relativamente baja huella de carbono, es parte de la sostenibilidad, y tenemos conversión de eficiencia de proteína a proteína igual o mejor que otras fuentes. Y de proteína a energía somos mejores, es decir, menos energéticos se requieren, es decir, menos arroz, menos trigo, menos maíz para producir igual cantidad de proteína. Relativamente menos uso de agua, y mostraré un ejemplo en unos minutos. Toda el agua está al principio en los ingredientes, pero podemos hacer acuestanques para la acuicultura. Tomamos el agua que se descarga del uso de la irrigación, es decir, se descarga y luego la usamos en irrigación. Se puede transferir a otros usos. Tenemos sistemas multitróficos y extractivos también, muy eficientes. Muchas algas, microalgas y macroalgas, todas las cuales extraen nutrientes, cosa que tiene sentido.
De modo que si vemos las prácticas de cultivo para los alimentos, estos son impulsos primarios en cuanto a necesidades de recursos, sostenibilidad y demás. Y no he definido la sostenibilidad porque hay muchísimas definiciones, pero uno de los problemas es que si vemos sistemas muy extensos, como el camarón, irse al sistema más intensivo, a la derecha, que es uno de los problemas para cuantificar lo que son las huellas ambientales de algo que no es nada más el hecho de que tenemos 300 especies y no sé cuántos niveles de tecnología. Pero aún en la industria del camarón hay por lo menos 5 diferentes conjuntos tecnológicos, digamos, en términos de cómo los producimos, los camarones. Y cada uno tendrá diferente huella ambiental. Pero si vemos el uso de tierra, agua y energía, uso de recursos, cuanto más intensifiquemos, abajo tenemos intensificación, es la línea horizontal abajo. Cuanto más intensificamos, más eficiente uso de terreno, agua y energía. Y si vemos cuáles son los recursos implícitos, es decir, los que encontramos en la manufactura de alimentos, terreno y costo de energías, se mueven de la granja al alimento. Y ahora resulta que el alimento es verdaderamente el factor ambiental con el que tenemos que lidiar. Aquí vemos, por ejemplo, este es el 62.7%. Agua, este medio engaña un poco porque agua incluye agua marina que no se usa, no tiene ningún otro uso para nosotros, pero es relativamente pequeño. Y la mayor parte está otra vez, en el alimento. Energía, mucho de eso está en el alimento. Entonces, si vemos la acuacultura, sí hay aspectos de manejo que se pueden cambiar. Hay intensidad, qué tan intensivo, eso puede cambiarse. Pero el alimento es el número uno como impulsor de nuestra huella ambiental en la acuicultura. Ahora, sabemos que el alimento determina la calidad del nutriente y que aparte influye enormemente sobre la economía y también en cuanto al desecho. No, sí, claro, sí podemos hacer cambios en el alimento basados en criterios de sostenibilidad, los que queramos usar. Para mí, entonces, el dar alimento a esta creciente industria es muy interesante como actividad, como potencial. Hay muchos asuntos relacionados con esto, pero podemos meter en esto la sostenibilidad o el análisis de ciclo de vida o el CO2, y ahí es donde la gente que lleva el rastro de todo esto se vuelve importante. Uso de tierra, nada más por echarle un vistazo. ¿Qué pasa con el uso del terreno? Casi el 30% de la superficie del planeta es tierra. 70 y tantos habitable, 71. Y 46% de lo habitable se utiliza para agricultura y 38 silvicultura y demás. Y vemos, y luego del terreno cultivable, solo el 23% se utiliza en cultivos. Lo demás es ganadería y se convierte también a proteína. O podemos, si queremos incrementar nuestro desempeño agrícola, tenemos que incrementar el número de granos forrajeros, digamos, o granos directamente alimentarios. Entonces, en el caso de los Estados Unidos, no hubo un incremento de la superficie cultivable como tal. No es todo el mundo, hay mucha variación. No hay que generalizar así, por más que hay la tendencia. En los Estados Unidos se quedó quieto más o menos y hasta disminuyó un poquito la superficie cultivada. Pero
la, nosotros pasamos a la expansión de la producción a base de cambio de métodos agrícolas. Brasil es un caso en que se les culpa por quemar la selva amazónica. No estoy muy seguro de que eso sea tan cierto. Hace mucho tiempo que más o menos conservan una superficie parecida agrícola. Sí varía mucho a lo largo del mundo. Luego, producción de gases de invernadero para producción de energía, silvicultura, etcétera. Nosotros, agricultura, somos un buen pedazo, pero cada ser humano forma parte de eso. ¿Quién, ¿quién se pone a pensar en qué tanto maneja diariamente o cuántos han buscado un carro más eficiente o hasta uno eléctrico? Y la realidad de las cosas es que todos nos tenemos que hacer un poquito responsables de estos cambios. El punto que quiero señalar con esto es que sí es de percepción. Mucho del tiempo nos lo pasamos acusándonos unos a otros. Es otro el que tiene la culpa. Depende de qué lado de la barra esté uno. Y yo he pasado a varios lados en realidad de las bardas, pero y las conversaciones son interesantes, pero sí, es cierto, todo lo que les digo, sí, tómenselo con cierto granito de arena. Vamos a pensar en un estudio comparativo, uno muy bueno, que vio análisis de ciclo de vida y producción de CO2, extrusión contra peletización, y vieron que la huella de carbón del extrusor era 1.5 veces más alto que el de hacer pellas. Si lo vemos literalmente, bueno, pues entonces hay que deshacernos de todas las extrusiones porque producen más dióxido de carbono. Pero la realidad de las cosas es que si vemos la verdadera eficiencia de cada método, el alimento extruido se acepta mucho más fácilmente que el peletizado por los productores. ¿Por qué? Pues porque es más eficiente en términos de su manejo. Esa es una gran herramienta de manejo. Nada más porque el extrusor tiene potencialmente más costo de energía. Si eliminamos eso, a la larga perdemos, en el ciclo completo, perdemos en el desempeño de nuestros animales, lo cual significa que nos acaba costando más en términos de recursos. O sea, no podemos ver los factores de la producción aislados. Tenemos que verlos todos juntos. Hay mucha información que nos ayuda con esto, por cierto. Entonces, el uso de la energía en unos y otros sí es cosa importante, pero tenemos muchos supuestos previos en esto que no sabemos realmente si son ciertos. Hay que revisar la manufactura. La molienda. ¿Qué tanto hay que moler de veras para lograr el máximo desempeño de los animales? Cuanto más molemos, más energía usamos, menos eficiente el uso de nuestro equipo. Entonces, ¿qué nos preocupa? ¿Qué nos conviene más? ¿Fijarnos en la eficiencia de nuestros animales o nuestra eficiencia en uso de energía, etcétera? Hay muchos programas para alimentar, unos buenísimos y otros no tanto. Cambiar el manejo del suministro de alimentos. Hay mucho que se puede ganar manejando bien el alimento contra lo que se podría ganar cambiando de fórmulas o tecnología de alimentos. Es 40 a 60% del costo y hay muchas tecnologías que son muy ineficientes y tienen muy mala conversión de alimentos. Puede ser que sea por problemas de enfermedad, por lo cual es otra cosa en la que hay que concentrarnos, o depredadores, que esa es otra cosa que habrá que resolver, pero si manejamos bien, holísticamente, habremos mejorado las cosas y habremos mejorado el aspecto económico. Porque si no, ya sabemos que si no mejoramos el aspecto económico, se atoran las cosas, ¿no?
Ahora, en términos de formulaciones y modelado de las formulaciones, nos van a hablar de eso más adelante, pero una forma muy simplificada. Lo primero que vemos es el requerimiento de nutrición por parte del animal. Si eso es todo lo que hacemos, es relativamente sencillo. Por desgracia, no es así, porque hay que considerar el costo. Si no es eficaz en función de su costo, no lo vamos a usar. Y aparte del costo, la consistencia. No todos los productos son consistentes. Entonces, nutrición, costo y consistencia. Y no nomás eso, sino que además ahora hay que ver implicaciones ambientales y sociales, hasta sociales. Con lo cual se nos va volviendo cada vez más y más complicado el procedimiento en cuanto a cómo escoger nuestro régimen para alimentar. Los asuntos de costos, nutrición, ambientales, sociales y demás. La huella ambiental, si la vemos, nos daremos cuenta de que hay ciertos números están uniformes allá. Podemos ver lo que es la típica de soya contra girasol, contra colza, que diversamente que se utilizan en diversos momentos. Pero hay inmensas variaciones también. Aquí vemos de país a país las variaciones. Este es el promedio, esta es la variación por país, pero aún dentro de un país, y depende del país. En los Estados Unidos la agricultura es muy eficiente, mucha reglamentación, muchas presiones económicas que la han vuelto muy eficiente. Pero en otros países vemos áreas que son extremadamente eficientes, enormemente, que llevan mucho tiempo en la agricultura, están muy mecanizados, lo tienen dominado. Y otras áreas que no son tan buenas. Hay enorme variabilidad dentro de un mismo país. Luego, la rastreabilidad para un ingrediente es muy importante. Si recibimos un gran embarque, un barco lleno de X producto, ¿podemos rastrearlo o tenemos que utilizar una etiqueta de país de origen? Ingredientes que no podemos identificar, no conocemos su huella de carbono, pero sí varían las cosas mucho entre países y a veces dentro de un mismo país, por regiones. Nos complica la vida, pero sí se puede hacer, sin embargo. Con mucha frecuencia en las conversaciones hablamos de la eliminación de la harina de pescado. Se ha hecho y se seguirá haciendo esto. Y sin embargo es interesante el hecho de que por un lado se arguye que la producción de pescado es extremadamente eficiente en CO2, análisis de ciclo de vida, contra la pesca silvestre. Ese también es muy eficiente. Así, así que deberíamos estar usando todo el que queramos desde el punto de vista ambiental. La realidad es que no hay suficiente pescado como para sostener la acuacultura. Lo podemos ver de cualquier lado. Y desde luego que hay muchos datos que nos dicen esto es eficiente, esto no tanto, etcétera. Pero puedo dar, les di el ejemplo de lo que habríamos que tener que agregar de hectáreas bajo cultivo para compensar si elimináramos la pesquería, ¿no? El problema es que hay, hay que decir que no hay suficiente como para sostener todas las industrias animales, hay sobrepesca, hay mano de obra esclavizada que se utiliza. O sea, podemos analizar una serie de rasgos negativos o no, pero por otro lado es que sí tenemos que hacerlos lo más eficientes que sean posibles, todos los aspectos. Soya por país, la producción, ¿quién la produce? Brasil, Estados Unidos, Argentina son los tres más grandes. Consumo, China es la consumidora número uno. ¿A China le importa de dónde le llega su soya desde el punto de vista ambiental o lo que quieren es soya para comer?
Cada país va a tener sus requerimientos y prioridades diferentes. Las fuentes de lo que utilizan para sus prioridades variarán mucho. Yo estoy en una granja que lleva funcionando 150 años. Conozco a otros que han estado en sus familias en la agricultura 300 años. Tienen que ser eficientes. Que serán más o menos eficientes que otros países, pues todo depende de cómo lo veamos. Un punto de vista es la huella de carbono, y en los Estados Unidos mucha de nuestra soya baja por vías de agua, ríos y canales, muy eficiente. Por eso tiene muy baja huella de carbono nuestra soya. Argentina y Brasil tienen mucho mayor huella de carbono. Son promedios nacionales. En cada país, sin embargo, vamos a encontrar ejemplos de más baja o más alta huella ambiental. En términos generales, hay muchos lugares que son eficientes. Podemos enfocarnos en las fuentes más eficientes para comprar si queremos contribuir. Perfiles nutrimentales que varían también de país a país. No hay soluciones sencillas. Es bastante complicado en realidad. Ahora, la acuacultura tiene una desventaja, y la desventaja son 300 especies, que podríamos verla también como ventaja, ¿eh? Hay programas ahora que han entrado en nuestra agricultura que nos dan un análisis de ciclo de vida y nos permite ver nuestros sistemas de producción desde el punto de vista del CO2 emitido de una forma completa, holista, en todo el sistema. Y como los programas que hay para los pollos. Claro, los pollos tienen una solución mucho más sencilla porque tienen una producción mucho más uniformada. Una o dos especies y se acabó. Las ponedoras o las de engorda, las gallinas, pero sí es un poquito más sencilla, la verdad, que la acuacultura, por tecnologías y por especies. Pero esto va a llegar también a la acuacultura y vamos a tener que empezar a utilizar estas herramientas en las formulaciones de alimentos que ahora están entrando ya, las métricas de sostenibilidad ya están entrando como parte de los factores. Este es un ejemplo de una compañía que ya utiliza en su programa de formulación utiliza la sostenibilidad. Una vez más, estas no son tan específicos como deberían de ser. Les mostré la variación entre países y dentro de los países. Dentro de los países, como dije, hay mucha variabilidad, pero se están empezando a difundir estas herramientas. Buena idea, creo yo. Pero también tenemos que echarnos un poquito para atrás y verlo con más detenimiento antes de saltar. Si vemos el perfil nutrimental de algunos de estos alimentos, aquí están algunos datos. Si vemos los alimentos comerciales y los requerimientos y lo que dice la etiqueta que tiene de contenido, arriba tenemos proteína contra la que está en la etiqueta. Y hay algunos errores. Aquí tenemos unos alimentos que están muy por debajo de lo que dicen sus etiquetas, lo cual violaría la ley en Estados Unidos. Pero la mayoría hasta se pasan, bastante se pasan. Los nutrientes, cuando empezamos a ver los nutrientes que tiene el alimento y los requerimientos que hay, esto con frecuencia se excede. Una forma de mejorar el alimento, la huella ambiental es sencillamente que mejoremos la precisión en la formulación del alimento, porque muchas veces nos excedemos. Claro, nunca vamos a querer quedarnos deficitarios, pero también queremos eliminar el exceso hasta donde se puede. Pero el problema es tener 300 especies, sin embargo, podemos concentrarnos en las de más alto consumo y desempeño, ¿no? Ingredientes sostenibles o sustentables. Depende hay mucha variante, pero sí hay cosas que ya podemos hacer.
El análisis de ciclo de vida para emisión de CO2 tiende a afectar o depender del valor del producto, sea para consumo humano o animal. La mayor parte de la parte humana, es decir, para consumo humano, se va con el alto valor. Entonces podemos escoger productos de bajo valor con baja emisión de CO2. Pero el problema es que ahora ya estaríamos utilizando un producto que potencialmente tiene baja calidad. Este es el análisis de ciclo de vida ambiental de Noruega, en realidad, y que es producción de insectos, proteínas de insectos. El primer ejemplo aquí, que es el que tiene la producción más alta de CO2, y aquí a la derecha hay algunas fuentes de proteínas en los granos, pero si utilizáramos un alimento tradicional, tendríamos alto CO2, pero la única razón de que esto baje es que están utilizando un producto de desecho y que algunos están utilizando productos que la realidad no tendrían otro uso más que este. Otros sí utilizan algunos que podrían también utilizarse en agricultura. Lo primero es muy eficiente, pero la realidad es que ya se convierte en fuente de alimentos esto, y en ese caso deberemos cambiar. The perception based on how values are assigned for life cycle analysis or for CO2 implementation. Now, if you look at ag production, looking at cereal grains, just showing the fact that we have had slight increases in land use, but it's not been dramatic in terms of production of cereal grains. Here's our population, here's our yield, here's our productions. So traditionally, most of agriculture is expanding faster on their footprint, although the footprint is changing, and that depends on different countries. In the US, it's been pretty much stable. So if we want to use these cereal grains, which are our major component of our feeds, then whole grains are going to have all the life cycle analysis assigned to it. If we use a byproduct, then we get a reduction in those life cycle analyses. So the carbon footprint is smaller. So if you want to simply look at, carbon footprint, we're going to move towards these byproducts. Well, the problem with moving more towards the byproduct as opposed to the whole grain is those byproducts typically have more fiber in them, which means we're going to have more negative effects on the performance of the animals. And so maybe that's going to push us towards more enzyme supplements. But be careful as you move towards lower valued products. Traditionally, that also has lower nutrition, which means it's going to impact the performance of the animal, which then actually has a negative effect on life cycle analysis. Now, just as a note, you can see the carbon footprint for rice, wheat, and corn. And so corn is lower than wheat, but corn is a lot less expensive than wheat. So, who do you buy your products from? Do you buy for inexpensive, or do you buy for CO2 activity? Or how do you make those decisions? But if everybody switched to the cheapest in terms of CO2 emissions, are we going to get the job done? And is there enough of it there? So again, it's not a simple answer from just looking at life cycle analysis. If you look at our protein sources, to me, ag is very good about using byproducts or co-products as our ingredients. That's what we've done historically. So we will continue to do that. A circular protein strategy, or capturing of, it doesn't matter if it's phosphorus, if it's protein, whatever nutrients, we have to do a better job of that in terms of recycling. And we're already doing that in aquaculture and moving those products back into feed formulation. So if you think about it, a long time ago, our trimmings were waste. Well, now we're taking, if those trimmings are not sold off for a food source,
then they're being ground up. They're producing a byproduct meal that's then used in poultry or pet food or agriculture. Didn't bring up the fact about pets. Should we, what's the CO2 effect of pets, or the life cycle analysis for pets? But these byproducts, we're getting more and more efficient for them. All waste products from processing are now trying to be captured. It used to be just the major products, but now even a lot of the liquids, which are actually quite difficult to capture, are now being captured, and they're being used to create feed ingredients that can then be used in other levels of agriculture. So I think this, emphasis, whether it's on economics or whether it's on CO2 production or life cycle analysis, all move us towards the same place. But again, we're going to, depending on our species, what species are we going to be using? Because some are less tolerant to these byproducts and others are more tolerant to them. And so are we going to choose our species based on what's the most efficient from CO2 production or from demand from the customer? It just depends. We look at our plant-based ingredients, again, just reminders down here on the bottom. They're variable from country to country. They're also within, different ingredients are going to have different performance from different countries in terms of life cycle analysis or CO2. But we have lots of protein sources out there that we can choose from and use to meet our demands. There's also genetic improvements that can be made. I'm for improving our agricultural systems. I'm for modifying lines through whatever means you might want to use, but we can reduce the level of anti-nutrients. We can enhance the nutritional profile of our agriculture products. And that's part of the solution for reducing the impacts of these agriculture products. We can also recover the protein. So I already talked about that. Agriculture is very good about that. Whether or not we use insects, whether or not we use bacteria, whether or not we use some fermentation, whether or not we use one type of recapture for liquids, co-mixing them with other ingredients and allowing them to dry. Modification of processes have to continue. The repurposing needs to continue. But that's what ag has done traditionally, and that's what we'll continue to do. Now, quite often people say, well, we can't be using human foods for animals. And that's one of the things that, the reason bugs are good, right? Well, bugs are human food in a lot of parts of the world. So just as a reminder that, what typically goes into animal production is overproduction from human consumption. If it can be used for human consumption, we're going to do it. But there's lots of interesting things that, we can transform. And using insects is one way to transform some wastes. And they are interesting. They are another protein source, and they may actually have some bioactive compounds associated with them. So there's very interesting things that are going on with them. There's been studies that have looked at the effects. So this is different nutrition. So changing the feed, examples of that, where they looked at acidification, eutrophication, global warming, land competition. So again, we can look at different ingredients and how they affect our production or life cycle analysis or CO2 production. And then we can make choices. But again, it's not just a clean and simple choice, because if you change from one thing to another thing, you're just exchanging where your effects are at. But we can improve these. And there are some good data out there, and hopefully there'll be more data out there. One of the problems that I see is where are we going to get our essential fatty acids, our lipid sources? Where are those coming into play in terms of both human concern, but also from our animal sources? Right now, we're using a huge amount of fish oil. We're one of the biggest producers. So is that going to come from algae production? From an energy source standpoint, we can have a lot of choices. But from an essential fatty acids standpoint, we're limited in terms of where our choices are. But algae oils, there's some genetically modified crops that we might be able to get those from. But each one of the oils, if you want to go from palm oil, soybean oil, rapeseed oil, sunflower oil, so these can all be used in a freshwater system to meet essential fatty acid requirements if you're talking omega-3 and omega-6 short chain fatty acids.
but they can't be used to meet the essential fatty acids of highly unsaturated fatty acid, the DPA, the EPA, arachidonic acid, ARA. But you can see we can make choices in terms of where you want in terms of CO2 emissions. So you can make a choice that sunflower from Ukraine has a very low impact. Well, reality is, depends on where the products are produced. If you look at soybean oil, a lot of countries just above the global mean, but if you look at US, because of their production, they're lower. So again, this country of origin comes into play, but we can look at that. We can make our choices for oils, at least from an energy source standpoint, based on their impacts on them in terms of meeting requirements. And as I said, from an essential fatty acid standpoint, where are those going to come from? Where's our EPA, our DHA, our arachidonic acid? So that's the fermentation processes, that's genetically modified, that's algae production, but we can use those. Now, as we move towards what I'll say is more byproduct based systems, because again, if you're trying to lower your life cycle impact, you're going to move more towards byproducts. Those byproducts generally assign more or lower levels of CO2 or life cycle analysis. So we're going to move to more supplements, okay? And there's been studies, at least with pigs and with broilers, where adding essential amino acids to better balance the feed and being able to use more of these byproducts reduced the CO2 emissions or reduce the life cycle and improve the life cycle analysis for those. And so using supplements is probably going to help us in terms of reducing our inputs. And we're probably going to have to use more of them because as we move to these byproducts, as I said, as an example, we may have lower digestibility, which means we're going to have to rely on external enzymes or different processes to improve the performance of our animals. You don't keep the performance the same, you're also creating more environmental impact. So again, we need to make these efficient. So the use of enzymes, specific nutrient supplements, these are probably going to be increased because they make sense not only from an economic standpoint, but also from CO2 or life cycle analysis. Now, one of the things that I mentioned earlier in terms of feed conversions, disease issues. If you think about it, we lose an animal, that creates economic losses, but it also creates environmental losses. And so whatever we need to do to improve the survivability of our animals, maybe that's genetics, maybe that is changing how we do things in terms of moving animals around, in terms of making sure that we don't transmit diseases across systems, making sure that we have good nutrition. Maybe we need to use probiotics or prebiotics, but anything that we can do to reduce disease risks, that also helps us in terms of life cycle analysis. Of course, the finished feeds, those are going to be have to be optimized from production for the species that we're talking about. Getting the feed into the animal, making sure it's efficiently consumed and properly consumed are key to reducing the impacts on that, because a feed that is efficiently used, it's eaten quickly, is going to have a lower impact than those that go out in the system that are wasted or those that reduce our feed conversions. So there's a lot of things, a lot of interesting things that can be done. Now, just because I'm me, I'm going to put one last thought out there. Do we really need cat videos? I mean, couldn't we just save the world by getting rid of all the cat videos? Because, actually right now we're sitting here over the internet and we're more efficient than if we traveled all together and came together for a meeting, don't get me wrong, but we're using a lot of resources to transmit this. Storage of cat videos or the storage of information actually uses a lot of energy. Now, our companies that are IT providers are trying to use a lot of alternative energy sources, but they're actually doing that because they want to stabilize their costs. If energy prices change, for example, if they're using natural gas and the price changes, well,
they're going to cost. That's their major cost. So by going to alternative energy, although they say they're being environmentally friendly, they're really doing it for a cost basis. But all of us should be looking at what we can do on a cost basis in terms of reducing our greenhouse gas emissions. So, in terms of what can be done, optimizing the process across all sectors, choosing where we're getting our ingredients, those that are more sustainable. Me personally, looking at all the numbers, I've decided I'm going to give up coffee because it has a very high environmental impact. Of course, I don't drink coffee, so that's a very easy thing for me to give up. Maybe I have to give up chocolate. Anyways, with that, I would like to thank the organizers. I'm sure I've probably used up most of my time. And with that, if there's time for any questions, I'd be happy to field any questions. And so I'll take it off of sharing if I can figure that out. Thank you very much for your attention.